Hola a todos, os explicaba en una serie de vídeos anteriores cómo comprobar las pilas de 1,5 voltios y 9 voltios, tanto en la escala específica que tienen algunos polímetros de medida de baterías de 1,5 y de 9 voltios, como realizarlo con una resistencia si solo disponemos un polímetro en escala de voltios normales. Pues bien, hoy este vídeo va a estar dedicado a las pilas de 6 voltios. Es una pila que prácticamente la mayoría no la conoceréis, son pilas específicas usadas en fotografía, usadas por ejemplo en algunos grifos, en tema de urinarios, aseos, lavabos de tipo industrial, de hoteles, de aeropuertos, cosas similares. Pues bien, esos grifos los típicos automáticos que cuando nos ponemos delante, luego cuando nos retiramos, se activa automáticamente el paso de agua, o si ponemos las manos se activa el paso de agua. Pues lo dicho, interiormente hay diferentes tecnologías y demás, pues algunos llevan una pila de este tipo, que es la típica pila que se usaba antiguamente en fotografía, en máquinas de fotos. Pues bien, no me voy a enrollar más. Lo dicho, veíamos en un vídeo anterior el tema de los comprobadores de pilas de 9 voltios también, luego hablaré de este tema. Y bien, en este caso, ¿qué resistencia es la que se tiene que utilizar para este tipo de pilas? Ahora lo vamos a ver. Me consultabais que para baterías de 6 voltios y de 12 voltios, ¿qué resistencia es la que tenemos que colocar? Pues bien, para batería, la típica batería ancha, grande, que no sea una pila, o la típica batería de coche, no os sirve, no podéis utilizar una resistencia. Para ese tipo de baterías tienen mucho amperaje, por lo tanto necesitáis algo que produzca un consumo elevado en la batería, por lo tanto hay que utilizar una bombilla. Si es una batería de 6 voltios, pues una bombilla de 6 voltios de más o menos 10 vatios, 5 vatios, lo que encontréis, y para una batería de coche de 12 voltios, pues utilizaremos, yo lo uso que va bastante bien, una bombilla fundida de un faro, por ejemplo, o de un intermitente, la del intermitente que esté en buen estado. Pues una bombilla que tengamos vieja nos sirve adecuadamente para provocarle una caída de tensión a la batería y que dé el voltaje exacto que tiene la misma. Lo dicho, para ese tipo de baterías las resistencias no nos sirven. Pues bien, no me voy más por las ramas, vamos a ver lo que nos compete este vídeo de hoy. Vamos a medir en la escala normal de voltios. En este caso, al ser pilas de 6, pues vamos a medirlo en la escala de 20, por ejemplo. Vamos a medir una pila en las que están en buen estado, miden bien, mejor medir una en mal estado, ya en fase de descarga. Esta, por ejemplo, mide 5,64 en voltios. Pues ahora vamos a pasar a la escala de medida de baterías. Como no tenemos la de 6, pasamos a la de 9. Y los 5,64, me he equivocado de escala, perdón, cosas del directo. Los 5,64 se convierten en 5,59. Como veis, está más baja que lo que nos mide en escala de voltios. Vamos a medir otra, por ejemplo, esta que tiene 5,58. Si pasamos a voltios, los 5,58 se convierten en 5,63. Por lo tanto, ¿qué resistencia necesitamos para medir exactamente en la escala de voltios como si midiéramos en la escala de test de baterías? La escala de test de batería le aplica una resistencia interna el polímetro a la medida de la batería, a la medida de la pila. Por lo tanto, provoca una caída de tensión mayor. En cambio, la duda que me presentabais alguna vez, en la escala de voltios, ¿por qué es que mido más? Mides más porque la escala de voltios es una escala de alta impedancia. No le implica prácticamente caída de tensión alguna a la pila. Es como si no la estuviéramos midiendo, no estuviéramos conectando nada a ella. Por lo tanto, nos da el voltaje real que tiene, el voltaje máximo que tendría la pila. El voltaje real nos lo da cuando medimos en escala de baterías, aplicándole una pequeña caída de tensión. Entonces, estos en escala de 20, 5,56, ¿qué resistencia tendríamos que aplicar para medir realmente la tensión que tiene la pila? Pues bien, la resistencia idónea a aplicar, después de haber estado realizando pruebas, es una resistencia de 1500 ohmios. Voy a conectar las pinzas y veremos la misma. Como la medida, bueno, primero de todo, antes de conectar las pinzas, volvemos a medir
en escala de baterías, que recordamos esta medida, 5,57, 5,58, y ahora recordemos 5,58, 5,58 la una. Vamos a ver si no me deja mal la batería. Coloco la resistencia entre los dos terminales del polímetro y ahora los 5,58 se convierten con medida de resistencia en 5,56, 5,57. Por lo tanto, la resistencia más adecuada, lo dicho, para la medida de este tipo de baterías, de pilas, es de 1500 ohmios. Por lo tanto, lo anexo al listado que ya os hice, para la de 1,5, la de 9, la de 12. Si fuera, por ejemplo, la de 12 es para una pila de tipo mando a distancia. Pues para la de 6 voltios, una resistencia de 1500 ohmios, un K5, un cuarto de vatio. Pues nada, ahora estáis viendo que tengo por aquí más cachivaches por en medio. Dicho el tema este de la resistencia, vamos a quitar cosas de en medio y pasaremos a la segunda parte del vídeo. Que la segunda parte del vídeo es esto que veis aquí, que es un comprobador para este tipo de pilas. Igual que hacíamos el comprobador en el vídeo anterior, para las pilas de 9 voltios, lo hacíamos con 3 diodos LED azules, que eran estos comprobadores que al final han quedado, una vez ya todo montado, ensamblado, reducido el tamaño, soldado en condiciones, le he aplicado una capa de pegamento de 2 componentes y nos quedan estos comprobadores para la pila de 9 voltios. Así lo vemos mejor, con menos luz. Tal como veis, el comprobador 1 y la otra versión del comprobador con 2 diodos LED rojos en lugar de los azules. Pues nada, tal como veis, así es como os puede quedar, lo que veíamos en el vídeo anterior. Pues bien, vamos a ver la idea que os propongo para este vídeo. La idea que os propongo para este vídeo es este esquema. Es muy similar al esquema anterior, solamente que hay que variar algunos de los valores. La pila, estamos hablando de una pila de 6 voltios, con negativo. Colocaremos 3 diodos, el tipo 1N4007, os sirve cualquiera de la familia 1N4000. El 2, el 3, el 4, el 6, el que sea. O los 1N4148 también sirve. Los 3 colocados en serie. 2 diodos LED azules y una resistencia de 100 ohmios, un cuarto de vatio. Esto cambia con el montaje de la pila de 9 voltios. ¿Cambia por qué motivo? Porque estas pilas son un tanto más estables que las pilas de 9 voltios. La reducción de voltaje es mucho más lenta que las pilas de 9 voltios. Por lo tanto, tenemos que llevar la pila, el consumo, un poco más al límite. Porque al utilizar diodos LED azules, no podemos utilizar 3 diodos LED azules, ya que no encenderían con 6 voltios. Tenemos que utilizar 2. Por lo tanto, tenemos que hacer funcionar el circuito un poco más al límite, añadiendo más diodos y reduciendo el valor de la resistencia. Con esto consigues que el circuito quede un tanto inestable y en cuanto baja un poco la tensión de la batería, de la pila, los LED tienden a apagarse. Vamos a ver ahora y aquí lo tenéis. Le he colocado una toma de enchufe, ya que para conectarnos encima de la pila sin una idea de último momento resulta bastante cómodo. Luego ya habría que embutir todo el montaje, realizarlo reducido e incluirlo dentro de la toma de enchufe, o si no, adaptarle pues algún tipo de caja. Por ejemplo, un bote de desodorante de tipo rolón, de los alargados, puede ser bastante adecuado, pero bueno, quedará mucho más grande. Lo dicho, yo intentaré colocarlo en el interior de la toma de enchufe. Y el voltaje, pues no es nada más que lo que hemos hablado. Los 3 diodos en serie, los 2 diodos LED, la resistencia de 100 ohmios y nos conectamos a la pila de 6 voltios. Ya que lo hemos visto, no muestro el paso a paso de la soldadura, ya que sencillamente es alargar mucho el vídeo. Son soldaduras simples, sencillas, si sabéis soldar, pues no tienen ninguna complicación. Además, están realizadas a lo rápido para poder realizar el montaje. Pues nada, vamos a apagar la luz para que sea más cómodo y veremos, doblaremos los terminales para que se pueda ver mejor, si no se desenfocará la cámara.
Y nada, nos conectamos a una de 5,57 voltios y tan apenas iluminan los diodos LED. Otra que tengo aquí, también descargada. Esta que tengo de 6,18, los LED iluminan adecuadamente. 5,56. Otra que tengo aquí, esta está en buen estado. Esta creo también en buen estado. 6,40 tiene esta, que las tengo marcadas ya de antes. También tal como veis en buen estado. Y en el momento que bajan las pilas de 6,2 voltios, o 6 voltios mejor dicho, se ponen en 5,8 aproximadamente, los LED ya quedan prácticamente tenues. Con 5,57 o 5,62, como sería esta, pues los LED tan apenas, tal como veis, iluminan. Ya si queréis que el montaje sea un poco más preciso o queréis que parta a partir de un punto de voltaje de las pilas, pongamos que queráis 5,8, pues ya sería jugar con el número de diodos que tiene el montaje. En lugar de 3 diodos ya es hacer combinaciones. En lugar de 3 diodos, montar 4 diodos. En lugar de 3 diodos, pero aumentamos el valor de la resistencia. Eso ya es probar, realizar combinaciones. Lo importante de esto es que no todos estos tipos de circuitos lo podéis ver en un simulador. En un simulador las cosas o van muy bien o no funcionan para nada. La electrónica tiene muchas más cosas que se puede aprender muchísimo más. La electrónica se aprende tocando, probando, haciendo experimentos. Pruebo una cosa, no funciona, pruebo otra, la otra me funciona, me va mejor. Es ir trasteando, ir soldando, ir haciendo pruebas. Es la única manera de aprender mejor la electrónica, es como mejor se aprende, es como mejor os vais a acordar. Y nada, son momentos, el típico sábado por la tarde que queremos entretenernos, una tarde que no tenemos nada que hacer o no sabemos qué hacer, pararnos, hacer experimentos y a probar. Probando se aprende y la electrónica sencillamente es toqueteando como mejor se os van a quedar los temas. Espero que el circuito os pueda servir de ayuda, aunque lo dicho, prácticamente ninguno utilizáis este tipo de pilas, pero que sirva más que nada como como enseñanza en general, y al que le pueda ser de ayuda, pues encantado. Una tarde entretenida de sábado por la tarde, realizando lo que más te gusta. Un saludo para todos.